a que se inicie la grabación. Entonces, se inicia la grabación. Hoy es el martes 25 de diciembre, ya sé. Martes 25 de enero de 2022. Bueno, estamos nosotros con el apogeo de la patrística y la escolástica. La patrística, un representante, San Agustín de Hipona. Acá está San Agustín. Aquí. Y la escolástica, único representante, Santo Tomás de Aquino. Son los dos grandes representantes de la iglesia, de la filosofía cristiana. Yo estaba destacando que la filosofía era la ciencia en esa época, y estaba en manos de la iglesia. Entonces, el libro de las verdades absolutas era la Biblia. Y si la Biblia decía que el sol se movía, se podía contradecir. O sea, que hay que matarle a todos los que piensan que el sol no se mueve, que el sol gira alrededor de la Tierra, y que la Tierra es la que no se mueve. Lorena ha levantado la mano. A ver, Lorena. No se te escucha nada, profe. Así lo veo. Bueno, Yo sí te escucho, profe. ya, Yo también, Yo profe. también. sí, Se te También. escucha muy bien, profe. entiendo lo que está pasando. La compañera Lorena, puedes salir de la reunión y volver a ingresar, y yo creo que va a mejorar tu audio. Sí, sos vos nomás. Dale, ¿puedo probar un poco? Sí, cuando empieza a fallar, sí se escucha. Sí, perfecto. Lorena, como nos está escuchando, entonces le tenemos que decir. Lorena, sos vos la que no escucha. Escucha. Los demás, sí. Podés salir y volver a ingresar para que mejore. Ella le escribí a Lorena, entonces que lea. Ojalá que Lorena escuche, o sea, que lea el mensaje. Bueno, Sí, ya escucho, profe, ya me solucionó mi hija el problema. excelente. Cuando hay problemas así, uno sale e ingresa de nuevo y se soluciona muchas veces. No siempre, ¿verdad? Pero bueno, perfecto. Entonces avanzamos. Bien, el apogeo de la patrística y la escolástica. La patrística viene de los padres de la iglesia. Patrística, que es filosofía de los primeros filósofos cristianos, padres de la iglesia. A mí me encanta el pensamiento de San Agustín de Hipona, obispo de Hipona. San Agustín nació en Tagaste, África. Bueno, vamos a entrar en su vida enseguida. Y también me gusta el pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino, el que está a la derecha, que se basó en el pensamiento de Aristóteles. Voy a rebobinar un poquitito. San Agustín, padre de la iglesia, sí, se basó más en Platón, en la filosofía platónica, y otros, también la filosofía maniquea, por ejemplo, o en el pensamiento maniqueo. Y Santo Tomás de Aquino, como ya dije recién, se basó más en Aristóteles. Estas son las dos versiones de filosofía de la iglesia. Pero ¿por qué se llama filosofía y no directamente teología? Porque ellos trataron de argumentar la existencia de Dios por medio de la razón. Para eso servía más o menos la filosofía, como bien explicaba Santo Tomás de Aquino. Decía que la esclava de la teología es la filosofía, que sirve para explicar, pero no puede explicar todo. Hasta cierto punto puede explicar. Cuando hay una contradicción entre teología y filosofía, el error estaba en la filosofía.
Bueno, vamos a entrar en estos pensadores. Ojalá terminemos hoy. Yo creo que sí. Bien, el texto de la clase, como siempre, está aquí. Está en Drive. Directo te lleva al Drive. Sí. Este es el material. Filósofos clásicos de la antigüedad. Dice, pero ¿por qué repite? Porque aquí debajo están. Aquí están estos filósofos. Está Platón, Aristóteles, pero también está aquí. Y no encuentra. Aquí está. El apogeo de la patrística y la escolástica. Así está en el programa. Y empezamos con San Agustín de Hipona. Acá está San Agustín de Hipona. Y después tenemos a Santo Tomás de Aquino. Acá está Santo Tomás de Aquino, que es el filósofo representante de la escolástica. La escolástica, ¿qué significa? Que habla sobre las universidades de la época en manos de la iglesia. Hablamos ya de universidades de la época. Bueno, hay mucho que decir. Mira, estamos hablando de la etapa anterior a la Edad Media y la Edad Media en su apogeo también. Bien, la escolástica y después hasta aquí. Aquí termina el texto. Ya. Bien, volvemos nomás a nuestro texto para irnos a nuestra diapositiva. La diapositiva de la clase nos lleva a un presi. Ahí ingresa otra persona. Un momentito. Ahí. Juan decía. Bueno. Aquí está, dice, el apogeo de la patrística y la escolástica. Bueno, yo utilicé una imagen, ¿verdad? Medio que no se entiende. Un hombre que está escalando, podemos llamarle la filosofía, ¿verdad? Que está escalando esto con mucha fe. Cuando hablamos de fe, de creencia, estamos hablando de la creencia en Dios, ¿no? Que tenemos mucha voluntad para llegar a la cima a la cúspide de este barranco, de esta montaña, por decir. Bien, empezamos entonces. Cualquier duda, me piden nomás la aclaración. Bien, primeramente la patrística. El apogeo de la patrística, lo que vamos a explicar en la primera parte, nociones fundamentales, qué significa la patrística, ya expliqué luego brevemente, pero vamos a explicarlo mejor. Ubicación en el tiempo, cuándo, y su relación con la filosofía. El conocimiento filosófico y el conocimiento teológico. Teológico no es filosófico. Dentro de la filosofía hay una rama de la filosofía que se llama teodicea, que es la explicación de Dios por medio de la razón. Ellos necesitaban explicar a Dios por medio de la razón para refutar o atacar o defenderse de sus contendientes, que eran agnósticos, por ejemplo. Estaban en contra de la creencia religiosa. Bueno, entonces ellos utilizaron la filosofía así directamente para defenderse o para atacar al enemigo. Cuando cae el Imperio Romano, por ejemplo, le culpan no a la filosofía, le culpan a la religión cristiana por hacerles débiles a los hombres, a los guerreros. Porque Jesús habla del perdón, ¿verdad? Entonces, es como hacerle débil al guerrero. Bueno, y entonces San Agustín sale a su paso, escribe una obra monumental que es destacado leerlo, La ciudad de Dios. Y bueno, Civitas Dei de San Agustín es una obra extraordinaria en defensa justamente del cristianismo. Bueno, y habla toda una filosofía de la historia de este pensador, y fue el primer filósofo de la historia. ¿Quién? San Agustín de Hipona. A Hipona y San Agustín. San Agustín de Hipona. Nació aproximadamente en el año 354 y 430. Muere en el 430, después de Cristo. Ahora por primera vez ya podemos decir después de Cristo. Bien. Nació en Tagaste, Numidia, África romana. En esa época África era romana. El 13 de noviembre del 354.
Patricio, su padre, Patricio luego se llama su padre, ¿verdad? Patricio, no era religioso cuando nació Agustín. Y después su mamá le obligó, ¿verdad? ¿Quién fue su mamá? Fue Mónica, que después fue Santa Mónica. Ejemplo de mujer cristiana. El 23 de abril del 387, a los 33 años de edad, mira vos, San Agustín es bautizado en Milán por el obispo San Ambrosio. Bueno, Ambrosio en ese momento, ¿verdad? Lo que después fue santo. Es santo. Es bueno. Ya bautizado regresa a África, pero antes de embarcarse, su madre Mónica muere en Ostia. Oh, qué hostia. En el puerto, en un puerto, ¿verdad? Cerca de Roma. Muere su madre. Fallece su madre. Yo no sé si ustedes vieron hubo una miniserie sobre San Agustín. No sé si vieron sobre su vida, ¿verdad? Muy interesante. Yo he visto y medio que ya molesté en casa, ¿verdad? Porque como tan fanático, ¿verdad? Bueno, pues a mí me encanta la vida de este señor, ¿verdad? El pensamiento también de este señor. O sea, no el señor, ¿verdad? Pero bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto cuando no era religioso. A San Agustín pues, le costó entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía tanta fe. O sea, él quería conocer, pues. Él quería conocer muchos, o sea, quería muchos saberes y perseguía los saberes de distintos ámbitos, no solamente del ámbito teológico, sino de todos los ámbitos. Y después, ¿verdad? Resulta que es convencido por su madre y convencido también por el obispo Ambrosio para ser bautizado como cristiano. Entonces, toda esa inteligencia que posee, ¿verdad?, vuelca en favor de la iglesia. Pero antes su vida no fue tan ordenada que digamos, ¿verdad? Incluso tuvo una esposa, o sea, no es esposa, ¿verdad? Y también pareja, vamos a decir, ¿verdad? Y tuvo un hijo también. Bueno, eso aparte. Con que Lugo Nicolás Meitán llevó. No, pero eso fue antes de ser religioso. Antes de ser religioso. Y era un gran, a ver, ¿cómo se puede decir? Sabía defender, o sea, la postura que tenía. No se le podía debatir, o sea, no se le podía derribar nomás. En un debate, por ejemplo, a San Agustín. ¿Por qué? Porque era muy inteligente para las discusiones. Era muy bueno. Bueno, perfecto. Vamos a seguir. Hasta los 33 años estuvo vagando por el mundo, ¿verdad? Bueno. Y su madre, ¿verdad?, rezaba mucho para que él se encamine y todo eso. Y después cambia. Eso sobre la vida de Agustín de Hipona. Diálogos, estas son sus obras, diálogos contra académicos, confesiones. En ese libro, ¿verdad?, él cuenta su vida pasada incluso. Y La ciudad de Dios, que es la obra cumbre de este señor. La ciudad de Dios. No es la película brasileña Ciudad de Dios. No, no. Bueno, la patrística, características generales. Se da el nombre de patrística a la filosofía cristiana de los primeros siglos, por los siglos de los siglos. Espera, alguien va a decir, levanta la mano. A ver, a ver, a ver. Dice bastante creativa la manera en que hiciste tu diapositiva. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? A ver, vos. Vamos a mirar un poco. ¿Qué? No, pero ahí no está. Por el fondo, voy a decir. Y puede ser. No es la manera en que en la imagen grande se ve una imagen totalmente diferente y es lo importante ponerle. Claro, 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 claro. Mira, cuando alejo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos sobre una A eso imagen. me refería. Sí, sí, sí. Prezi.com. Te hace esto. Prezi.com. Te asocias ahí y puedes hacerlo ahí, tu diapositiva. Bien, diálogos contra los académicos, claro, obras. A ver, a ver, a ver. Los primeros siglos hasta el siglo VII aproximadamente. Abarca el periodo antiguo y termina en los inicios de la Edad Media. Empieza en la Edad Antigua y termina a inicios de la Edad Media. La patrística consiste en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas del cristianismo.
y en su defensa contra los ataques de los paganos y contra la herejía. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? De los primeros filósofos, los padres de la iglesia. A ver, primeramente para su sistematización u ordenamiento. Mira, ordenan el cristianismo, la religión. O sea, la religión cristiana pues no estuvo desde siempre. El cristianismo surge a partir ¿de qué? Primeramente de la figura de Cristo, ¿verdad? No con Cristo, o sea, Cristo no fue cristiano. Jesús fue judío. Y en base a su pensamiento, que no era compartido por los judíos, el pensamiento de Jesús, se forma esta religión y los seguidores de Jesús, ¿no? Pero le hacía falta un sustento filosófico. Y una religión, pues, se sostiene así nomás. Entonces, ese toque le dio entonces los primeros cristianos, que se basaron en la filosofía. No solamente San Agustín, sino otros también, San Ambrosio incluso, ¿verdad? Por eso dice, en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas del cristianismo y en su defensa, y ahí es la parte importante en donde San Agustín actúa, en su defensa contra los ataques de los paganos y contra la herejía. Los que no creían en Dios, ¿verdad? O en Cristo, entonces se oponían a esto. Bien, San Agustín estaba para su defensa. Escribía para eso. Relación entre fe y razón. Y eso vamos a ir seguir viendo. Fe, por un lado, creencia religiosa. Y razón, filosofía. La filosofía y la fe como que están ahí y es como que se repelen. Pero San Agustín decía que no. Dice San Agustín, escucho a la fe, pero no exalto menos a la razón. Tengo fe en Dios. Bueno, no soy yo, ¿verdad? Tengo fe en Dios, San Agustín es, pero también utilizo la razón para argumentar eso que creo. Dice después, cree para que entiendas, para que vos entiendas que Dios existe. Entonces tenés que creer primero y después vas a argumentar eso que crees. Cree para que entiendas y entiende para que creas. O sea, se complementan razón y fe. La razón es importante porque es quien demuestra a quién hay que creer. Por lo tanto, también la fe tiene ojos propios, con los cuales ve de alguna manera qué es verdadero y lo que no, o sea, lo que todavía no ve, lo que es verdadero también, para que cree. No a la fe ciega, no a la fe ciega, sino a una fe razonada, en base a la razón. Y señala que la fe que no sea pensada no es fe. No, muchas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios puede tener forma, no. Recuerda que Parménides mismo decía esto, ¿verdad? Dios no puede tener límites, decía. Si vos decís que esto es Dios, bueno, esto es Dios, ¿cierto? No, esto es Dios, no puede ser. ¿Cómo va a ser Dios esto si es limitado? ¿Entienden? Dios es ilimitado. Vamos a entrar en el argumento de Parménides. Bueno, y esos argumentos parmenidios ya los sostenía también San Agustín. ¿Por qué? Porque él sí estudió filosofía y él se empapó de la filosofía platónica, de la filosofía neoplatónica de la época, neoplatonismo, o sea, un nuevo platonismo. La iglesia primero se asoma en el pensamiento de Platón y después cambia. Bueno, pero en el lado en que está en el pensamiento platónico, estamos con Platón. Sigo. La fe que no sea pensada no es fe. Muy bien, muy interesante. El creacionismo y la Biblia. Creacionismo. Creatio in nihilo. Creacionismo. Recuerden ustedes en las primeras clases que nosotros hablamos de la creación, que se oponía a ¿qué? Al panteísmo. ¿Qué es creación? Creación es el surgir de la nada. Surgir de la nada. Voy a usar una ayuda a memoria, como siempre, ¿verdad? Una hojita de ayuda a memoria.
que suelo tener en... Sí. Por aquí nomás, por aquí nomás, escribo San Agustín. San Agustín. Decía yo, creación. ¿Qué es creación? Creación. Surgir de la nada. Eso es creación. Panteísmo quiere decir, ¿se acuerdan de panteísmo? Que Dios está en todos los seres creados. Entonces todos los seres creados son Dios. Dios está en todo el universo, decía el panteísmo. Pan, todo. Teos, Dios. Dios está en todo. Dios está en nosotros, Dios está en la silla, en el perro. Y no puede ser, dice, pues no va a decir San Agustín, justamente. Porque si Dios está en todos nosotros, entonces Dios no existe. Porque Dios somos nosotros. ¿Entiendes? Cuando Dios creó el mundo, dice San Agustín, creó el mundo de la nada. Habla de la creación. Y está ya entonces defendiendo a la Biblia. Porque en la Biblia dice creación de la nada. ¿Se dan cuenta cómo está utilizando la religión por un lado y la filosofía para explicarlo metafísicamente hablando? Entonces, creación surge no de Dios, sino de la nada. Dios de la nada, así tipo un mago, saca de la galera un conejo. Bueno, eso es creación. Pero sin trampa, sin truco. Sin truco. Bien, vamos a nuestro texto. En su obra La ciudad de Dios que yo estaba mencionando, trata de justificar la creación de Dios. Sostiene él en la Biblia, iba a decir, sostiene en su obra La ciudad de Dios, que viene en 2 tomos. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Creación de la nada. Esto está escrito en latín. Creación de la nada. Fundamental, ¿eh? Fundamental. Entonces quiere decir que la historia no es cíclica. Pregunto, ¿quién sostuvo que la historia era cíclica? A ver. El eterno retorno. Voy a poner acá, rechaza. Rechaza el eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? En que todo va a volver a pasar otra vez. No. Profe, no sé cómo se pronuncia, pero Nietzsche, no sé cómo, algo así se escribe su apellido. Sí, tenés razón, pero todavía no dimos Nietzsche, pero Nietzsche sostiene justamente, Nietzsche sostiene el eterno retorno. Excelente. En psicología dimos. Ah, ya. Y vamos a volver a dar, pero ya como filosóficamente. Y entonces, a ver un poquitito, vuelvo al tema. El filósofo Heráclito, Pitágoras y otros sostenían el eterno retorno. Rechaza el eterno retorno. O sea, que todo vuelve a repetirse. El eterno retorno, el eterno cambio. O sea, el eterno cambio, pero que vuelva a ser otra vez en algún momento lo que era. Todo vuelve a ser otra vez lo que fue en algún momento. Eterno retorno. Que la historia era cíclica. ¿Sí? Es que no escucho bien. Sí, la digo. Lorena, a ver, levantó la mano. A ver. Sí. No hablamos de la reencarnación cuando hablamos del eterno retorno. Sí, también. Perfecto. Gracias por tu aporte, Lorena. Exactamente eso. Hablamos de la reencarnación. Porque se repite y se repite otra vez la vida, pues. Sí, muy bien. Podemos decir que es una característica del eterno retorno, que vuelve a ser otra vez como era antes. Muy bien. Sí, hablamos de lo mismo entonces. A ver, en mi texto, que la historia era cíclica y eterna. Se repite y se repite. ¿Entienden? Sin principio ni fin más o menos. Pero la creación dice no. Desde la creación, dice,
desde la creación hasta nuestros días. Tiene un sentido lineal. La historia tiene un sentido lineal. Ahí viene otra persona. Estamos entre 49, estamos, ¿eh? Interesante. Bien, entonces, el eterno retorno sostiene que la historia es cíclica, se repite y se repite. Y su símbolo, ya dijimos nosotros, su símbolo es una serpiente que se muerde la cola. Símbolo es una serpiente que se muerde la cola. Símbolo del eterno retorno. No va a salir, seguro, ¿verdad? No va a salir, pero de repente sale. Voy a llevar la serpiente. O sea que cuando veo una serpiente yo tengo que hacer en mi mente esa idea del retorno. Sí, exactamente. Excelente, porque mira, viste que la serpiente se muerde la cola, entonces forma un círculo que se repite eternamente. Claro, exactamente. Que se opone justamente al creacionismo. Si vos sos cristiano, tenés que creer en la historia lineal. O sea, que la historia tiene un principio y tiene un sentido hacia un fin. No sabemos dónde. Bueno, perfecto. Perfecto. Seguimos avanzando. ¿Ahí dijo algo más? No escuché. No, en mi caso yo soy cristiana, desde Génesis hasta el Apocalipsis, lineal, dijo usted. Sí, perfecto. Pero ojo que el Apocalipsis es un simbolismo también. No precisamente va a terminar así. Sí, pero es parte de la creencia. Muy bien. Correcto. Podemos hacer estamos haciendo una traspolación respecto al pensamiento de San Agustín y la Biblia. Perfecto. Empieza en Génesis, que significa origen. Génesis luego significa origen. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Levantó la mano. A ver, o dijo algo. Yo nomás no le escucho a Lorena. Yo tampoco le escucho bien, ¿cierto? Sí. Yo no te escucho bien, Lorena, pero te escucho. Muy Bye. despacio habla, parece, profe. Sí, pero yo le entiendo. No, dice Larisa. Larisa dice que no sé qué es lo que no. ¿Le escucha o no le escucha? Bueno, no importa, ya Lorena intervino excelentemente, ¿verdad? Y bueno, cuando quiera puede intervenir. Solamente que no se le escucha bien, dice. Puedes escribir también, Lorena, acá en el chat. Sí. Sin Sí. problema. Perfecto. Ahora se te escuchó bien, por cierto. Bien, seguimos. Es muy importante las acotaciones, las intervenciones que tienen, ¿verdad? Para enriquecer el material. Sí. Bien, las Confesiones, que es una de sus obras. Confesiones es un libro en el que San Agustín escribió acerca de su juventud pecadora, dice, era un pecadorcillo, y de cómo se convirtió al cristianismo. Pero bueno, no era cristiano en esa época, no era pecador, entonces. ¿Cómo es el tema? Es ampliamente aceptada como la primera autobiografía occidental jamás escrita. O sea, la obra de San Agustín, Confesiones, es una obra de autobiografía. La primera autobiografía escrita. Y se convirtió en un modelo para otros autores cristianos y no cristianos, por supuesto, en los siguientes siglos. Per seculum seculorum. La interiorización, el proceso de iluminación. Bueno, si decimos nosotros que Dios no está dentro nuestro, bueno, eso lo dice San Agustín. El cristianismo también sostiene eso, por cierto, hasta hoy en día. Si el sacerdote te dice que Dios está dentro de ti, no es preciso, pero no te está mintiendo. No es nomás preciso. Ya. Se refiere a la interiorización a lo que se refiere San Agustín, la verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre. Un momentito, creo que alguien levantó la mano. Sí, Lorena, a ver.
O sea que yo digo que ha de ser un error que el sacerdote diga que Dios vive dentro de uno. Dios no vive dentro de uno, Dios vive al lado de uno. Siempre está presente contigo. Yo le siento así al Señor, pero no vive dentro de uno. Excelente, Lorena, excelente. Sí, sí, sí. Y no es un error porque él sabe. Los sacerdotes saben, manejan la filosofía. Sí. Pero muchas veces ellos lo dicen así para que se entienda mejor. Pero tenés razón. O sea, para vos, ¿verdad? Que Dios no está dentro de mí, pero que está al lado. Sí. Pero si vamos a profundizar un poquitito más, Dios ni siquiera está al lado nuestro. Bueno, ¿por qué? Porque hay dos corrientes. Está la corriente del teologismo y está, bueno, esa cuestión vamos a apartarla porque si no vamos a ir a un lado de la religión. Pero bueno, perfecto. Ahí cuando Lorena dice, Dios está al lado de mí, yo creo en eso, perfectamente lo dice, que ella cree en eso. Perfecto, magnífico, ¿verdad? Y se respeta eso. Muy bien. Y no creo que haya errores con respecto a los sacerdotes porque ellos están preparados. Ellos saben esto, ellos manejan. Sí. Muchas veces ellos hablan de esa forma para llegar mejor con sus explicaciones. Porque hay muchas verdades muy fuertes. Hay verdades muy fuertes en la creencia religiosa cristiana católica, sí, que les cuesta digerir a otras iglesias. Bueno, vamos a salirnos de este tema y vamos a volver a la filosofía y para ser un poquitito coherente con nuestro programa. La interiorización dice, ahí está, no es que ahí esté Dios, sino ahí está la irradiación de Dios que dio al hombre en el momento de la concepción. Dice que Dios le da una pequeña luz al hombre y ahí ya le ilumina el interior del hombre y ahí ya le dice todito. Con esa iluminación primigenia del hombre, Dios ya le da al hombre la posibilidad de tener todo, de tener todos los conocimientos luego del universo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como decía así como decía Sócrates y Platón, que la verdad está en el interior del hombre. Al igual que ellos también, San Agustín sostiene, Dios te da una iluminación en el momento de la concepción. Y esa iluminación está dentro de ti. Entonces, la verdad está dentro de ti. Y es que no está fuera, sino dentro de uno. Así como decía Platón y Aristóteles. Pero esta es la versión de San Agustín y ahí ya también le culpa a Dios, ¿verdad? O sea, Dios te ilumina. Perfecto. Y también dice algo importante, que yo me puedo comunicar con Dios a través de mi interior. No es que Dios esté en mi interior, sino yo me puedo comunicar a través de mi interior con Dios. Sí. Razón superior e inferior. El hombre es un alma racional que se sirve de su cuerpo, de un cuerpo mortal y terrestre. En el alma, San Agustín distingue a su vez entre razón inferior y razón superior dentro del alma. La primera tiene como objeto la ciencia, la razón inferior. Y la razón superior es justamente, el objeto de la razón superior es la sabiduría, el conocimiento de lo inteligible con el fin de llegar hasta Dios. Razón inferior, la ciencia. Razón superior, el camino para llegar a Dios. En esta razón superior es donde tiene lugar la iluminación. Tan fácil llegar ahí, ¿eh? No es tan fácil. Bien. Parece ya clase de religión, ¿verdad? Pero no lo es. El problema del mal en su juventud y madurez. El problema del mal. Y en la ciudad de Dios explica tan bien el origen del mal incluso. ¿Dónde se origina el mal? ¿En Dios? Todo el mundo le quería culpar a Dios, pues, diciendo que como Dios creó el mundo y Dios creó el mal. Esa fue la cuestión. Y en la obra Ciudad de Dios, le explica muy bien. Él también ese argumento lo dio a través de la influencia del maniqueísmo. Acá está, maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Es la doctrina que sostiene que existe un principio del bien y un principio del mal. Y lo adecua tan bien con la Biblia.
y le da una tendencia a la Biblia. El cielo y el infierno. El cielo y el infierno. Al cielo le llamaba la ciudad de Dios y al infierno lo llamaba la ciudad terrenal. ¿Y quiénes son los integrantes de esas ciudades? Bueno, en realidad para ascender a esas ciudades o descender, en el caso del infierno, a esas ciudades hay que morirse, ¿verdad? Cuando uno muere accede a la ciudad de Dios, al cielo, o a la ciudad terrenal, o sea, al infierno, gobernada por el ángel caído, Lucifer. Lucifer, que está en la Biblia, fue un ángel, o sea, fue creado por Dios. Pero él, por poseer una libertad extraordinaria, se revela ante él y huye de Dios. Ahí creo que una intervención. A ver, sí, la persona que levantó su mano puede hablar, no hay ningún problema. No, justamente me iba a decir, Lucifer quiso ser comparado con Dios, y Dios no se puede comparar. Exactamente, sí. Profe, Milagros, sí. yo vi una vez en una serie que el diablo era un ángel que cayó del cielo. ¿Es de verdad o es ficticio nomás lo que yo vi? Bueno, la serie es ficción, pero vos si solés leer la Biblia, era muy divertida. Lucifer era, profe. Lucifer, ahí dijo la compañera. La serie Lucifer. Luz, sí, es el mejor ángel que tuvo Dios y que fue expulsado por su desobediencia. El mejor que cantaba, ejecutaba todos los instrumentos y como en todo lugar hay barras y cosas así, le echó el Señor con 300 ángeles. Bien, Lorena estaba explicando, ¿verdad? Brillantemente, ¿verdad? De cómo surgió Lucifer. Le quiero aclarar a Milagros que en la Biblia está esto que la compañera está explicando. Sí. No se le escucha bien a Lorena, sí, cierto. Ya le dije eso, pero no puede remediar. Pero le escuchamos como va y ¿verdad? Y son muy buenas sus intervenciones. No, profe, se escucha ni va ahí, profe. Ah, ese es otro tema. Parece Lorena. así que tiene algo en su micrófono. Sí. Yo, por ejemplo, voy a repetir una. Ahí me escuchan, ¿verdad? No se te escucha bien. Va ahí nomás se te escucha. Yo al menos va ahí. Los demás no escuchan, dice. Ahí, ¿qué tal, profe? Excelente, ahora sí. Ahí se te escuchó bien. Eso Sí, sonó muy bien. estaba con mi Bueno, audífono. ¿Qué quieren que le diga otra vez? yo tuve problemas con mi batería, tuve que enchufar, pero seguí escuchando yo. Creo que dijiste sobre algo de Lucifer. ¿Quieres repetir esa parte? Sí, Lucifer era uno de los mejores ángeles del Señor. Dios le quería mucho. Era el más bonito, el que hacía todo bien como quería el Señor. Pero conforme iba pasando el tiempo, se quiso igualar a Dios y con Dios nadie puede ser igualado. Entonces él formó su propio bando, digamos, y el Señor con su bando y todo le sacó, le expulsó del cielo. Como 500 ángeles fueron expulsados con él. Y se quedó sin sus mejores ángeles de Dios según la Biblia. Eso es lo que yo estaba diciendo. Muy bien. Por esa Excelente. rebeldía que tenía. Excelente rebeló contra explicación. Se rebeló contra Dios. Excelente explicación. Le doy la palabra a Angie Barrios. O se te fueron mal dedo. Angie Barrios, ¿quieres hablar? ¿O se te fue el dedo? Bueno, le doy la palabra a Claribel. Sí, una consulta nomás, profe. Quiero saber nomás qué parte de la Biblia está escrita eso, porque yo que me acuerde, no lo sé, no lo he visto, no me acuerdo. Muy bien, le doy la palabra a Lorena. A ver, Lorena. Tenés que leer
el Antiguo Testamento, de Génesis a Éxodo, esos son los que te explican Génesis, Éxodo, Números, Reyes, todo eso. Pero en el Nuevo Testamento eso ya no explica. El Nuevo Ya no. Testamento empieza con Mateo, Marcos y cosas así, los discípulos. Pero hay lugares en donde aparece que tenéis que entrar de verdad a leer, porque hay algunos que agarran algunos capítulos así y leen, pero tenés que ir leyendo Salteando. disciplinadamente. No, yo leo la Biblia, muy no bien. chat. En la historia de San Miguel está esa historia, Lorena. O sea, dice la historia que San Miguel quedó en lugar o ocupó el cargo que Lucifer tenía antes. Sí. Que es jefe otra vez. Sí, de hecho que la Biblia solamente nombra 2 ángeles, con sus nombres, digo. Sí. Yo, San Miguel y Lucifer, sí, cierto. De hecho que había otros ángeles, pero nunca los nombraba así directamente, salvo a estos 2 personajes. Tengo problemas, según entiendo, Lucifer fue un muchísimos ángel. ángeles tiene Esa Dios. fue Angie. Sí. Profe, ¿podemos Ángel seguir hablando de o tipo mano filosofía, derecha. por favor? Vos sos Belén, sí, excelente Belén, excelente. Pero también es importante el origen del mal según San Agustín. Yo les exhorto a leer la obra La ciudad de Dios, que es una obra filosófica y teológica, donde habla el origen del mal. ¿Sabes, Belén, por qué estamos tocando este tema? Porque estamos hablando del origen del mal. Voy a explicar otra vez así yo. Lo que estaba explicando Lorena está bien. Ella se basa pues en la Biblia y está muy bien. Pero yo me voy a basar en la obra de La ciudad de Dios. Dice San Agustín, cuando Dios creó el mundo, bueno, o sea, cuando creó el planeta Tierra, creó la luz. O sea, cuando dijo créase la luz y compañía, que está en el Génesis, que eso sí seguramente recuerda. Entonces, Dios crea la luz, o sea, el sol que ilumina la tierra. Pero también al iluminar la tierra, crea una oscuridad. Yo nomás me imagino, o sea que Juan Saucedo se imagina, que cuando el sol ilumina la tierra, el otro lado de la tierra está a oscuras. Dice San Agustín, cuando Dios crea la luz, también crea la oscuridad. Y en la oscuridad se van esos ángeles que se apartan de Dios. Eso está en la obra La ciudad de Dios. Dice, antes que existiera la luz, era todo tinieblas, dice. Y las tinieblas eran como atardeceres o amaneceres. No era la oscuridad plena. Pero cuando crea la luz, entonces crea también la oscuridad. Y ahí entonces esos ángeles malos, caídos, Lucifer entre ellos, el líder, ¿verdad? Empiezan a crear una ciudad terrenal. Esa ciudad que después es habitada por las personas que siguen ese camino del mal. Y las personas que siguen el camino del bien se van a la ciudad de Dios. ¿Quién les obliga a irse? Nadie. Porque Dios también le da el libre albedrío que está escrito ahí. La libertad al hombre para elegir entre el camino bueno y el camino malo. Eso lo dice San Agustín. Eso sí no está en la Biblia, ¿verdad? Pero Yo eso sí, dice San no. Agustín. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, la compañera está haciendo el soporte de la Biblia, perfecto, ¿verdad? A todo lo que estoy diciendo. Ahí no va a haber contradicciones. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, dice entonces el maniqueísmo, pero también San Agustín trae del maniqueísmo la doctrina o la creencia de que existe un principio del bien, o sea, un Dios del bien y un Dios del mal. Pero no dice que Lucifer sea un Dios, pero también existe una entidad maligna, que es Lucifer. Bueno, ahí se va creando entonces la imagen de un demonio prácticamente, ¿verdad? Demonio explicado racionalmente. No tanto, ¿verdad? Pero sí. Sin embargo, en su madurez habla del mal como el pecado. Miren, ahí habla del mal. ¿Qué es el mal? Le preguntan a San Agustín. El mal es la ausencia del bien. Cuando a una persona le falta un brazo, entonces tiene una carencia, tiene ausencia de un bien que es el brazo. Entonces es una enfermedad, en ese caso. O un ciego, porque no. Angie, tenés tu micrófono abierto y no se te escucha. Sí, discúlpame. ¿Qué pasó? Una canilla parece que se derramó ahí.
Bueno, muy bien, seguimos. El libre albedrío significa libertad de la voluntad. Dios le crea al hombre y le da libertad y la voluntad. Y también, por supuesto, que a los ángeles. Y los ángeles tienen una libertad superior que los hombres. Entonces, pero el hombre también puede decidir. El hombre posee la libertad de elegir entre el bien y el mal. Sí. Ahí sí ya nos encauzamos, Belén. Estamos ya a plenitud de la filosofía. Concepción de la historia y la política, la ciudad de Dios. Bien, cuando vamos a hablar de filosofía de la historia, voy a anotar eso en mi ayuda memorial. Aquí no es ayuda memorial, es un resumen que voy haciendo. Filosofía de la historia es una rama de la filosofía. Y San Agustín fue el primer filósofo de la historia. ¿Qué es filosofía de la historia? Es tratar de explicar el sentido de la historia. ¿Y por qué de la historia? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es su sentido? Incluso cuál es su orientación. Cuando yo hablo de sentido, hablo de significado. ¿Qué significa? ¿Qué es? Y también veo en el sentido, en la acepción de hacia dónde tiende, hacia dónde va la historia. Ya. Y San Agustín fue el primer filósofo de la historia. Y la obra La ciudad de Dios justamente es una obra que habla sobre eso. Ya dije que la historia se origina con la creación. Bueno, en realidad la historia, así como el término historia, ¿verdad? No es. ¿Por qué? Porque la historia sabemos que se inicia con la escritura. Lorena, tenés tu micrófono abierto. Bien, repito. La historia no estaba mostrando mi diapositiva. Sí, lo que no estaba mostrando era mi texto. Ahí está. Filosofía de la historia es tratar de explicar el sentido de la historia. Ahí está, esto estaba escribiendo. El porqué de la historia, el sentido. En el eterno retorno, la historia tiene un sentido cíclico. Para San Agustín, la historia tiene un sentido lineal. Y para nosotros los occidentales también, por supuesto. Tiene un sentido lineal la historia. Tiene un principio y tiene un fin. Ya. Historia, estrictamente historia, no es, como decía recién. ¿Por qué? Porque historia es a partir de la escritura. La historia se comprende a partir de los textos escritos. ¿Estamos? Bueno, y acá no hablamos de historia, acá hablamos de la creación. El término historia en su máxima expresión, o sea, en un sentido universal o filosófico. Bueno, entonces esa obra es una obra de filosofía de la historia. Y aquí se resume en este texto su filosofía de la historia. Mira, la historia de la humanidad tiene un sentido lineal, desde la creación hasta nuestros días. Sostiene una sola vida. No hay reencarnación ni nada, como decía Platón. Una sola vida. Y el fin del hombre es individual. Cada uno va a elegir su destino. ¿Y eso de qué va a depender? Dice aquí. Y depende de su vida moral. La vida moral que lleve. El bien o el mal. El bien, la ciudad de Dios. El mal, la ciudad terrenal. Y que posee libre albedrío de optar por el bien o por el mal. O sea, tiene la libertad de su voluntad para elegir entre el bien y el mal. Bien. Dice, los gobernantes deben procurar tender a sus ciudadanos hacia la ciudad de Dios. Los gobernantes deben ayudar a las personas a ser buenas para que lleguen a la ciudad de Dios. Eso dice San Agustín. Bueno, la filosofía de la historia entonces va hasta aquí, hasta este punto. Hasta aquí se resume la esencia de la obra La ciudad de Dios. Voy a repetir. El sentido de la historia es lineal,
desde la creación hasta nuestros días. Y sigue, y sigue. Y sostiene una sola vida. Y también que el fin del hombre es individual. Esta parte voy a explicar también. O sea, voy a explicar mejor. Y que depende de su vida moral. Bueno, perfecto. Cuando yo hablo de fin del hombre individual, me refiero a que cada hombre elige el camino del bien o el camino del mal, el cielo o el infierno. ¿Y qué pasa? ¿Qué sostiene la iglesia actualmente? La iglesia católica me refiero. Yo sé que en el grupo hay personas que son de otras iglesias. También le pregunto a esa persona de otra iglesia, ¿qué sostiene tu iglesia con respecto al fin del hombre? ¿Es individual? Yo conozco iglesias del cristianismo. El cristianismo es la religión que se divide en iglesias. Una de ellas es el catolicismo. Están los testigos de Jehová, por ejemplo, que también sostienen que el fin del hombre es individual. Sí. Bueno, yo hice una pregunta. Yo sé que esta pregunta no es tan filosófica que digamos. Bueno, levantó la mano Angie, dice. No sé si ahora nomás o hace rato. Ahí sí, ya, ahí ya va. Bueno, digo, el fin del hombre para la Iglesia Católica, el fin del hombre es colectivo. Aclaro eso. O sea que la Iglesia Católica no está de acuerdo con San Agustín, que dice que el fin del hombre es individual. Muchas de las iglesias del cristianismo sostienen que es individual. O sea, cada uno va a elegir el camino que quiera. Para la Iglesia Católica no. O todos nos salvamos o todos nos condenamos. Según la teleología católica, es esa la versión, ¿verdad? No digo que esa sea la verdad absoluta, pero esa es la versión. Bien, ya, perfecto, aclarados los temas. O sea que no están de acuerdo con San Agustín. Están de acuerdo más con Santo Tomás de Aquino en ese sentido. Lorena. Thais también quiere hablar. Sí, Lorena El primero. fin, la salvación es personal, profe, tanto para todo, porque de vos depende que te vaya al infierno o No, al cielo. no, eso, sí, según San Agustín. O según la iglesia al que asistís. Sí. Thais Quintana. Profesor, ¿puede explicar esa parte de que el fin del hombre es colectivo? No Sí, entiendo. perfecto, perfecto. ¿Podrías Para la, explicar, por favor? sí, para la iglesia católica actual, para la iglesia católica, el fin del hombre es colectivo, o sea que toda la humanidad se salva o toda la humanidad se condena. ¿Entienden? Y seguramente, proporcionalmente, va a ser esto. Si es que la mayoría tiene una conducta buena, se salvan. O si la mayoría tiene una conducta terrible, todos se condenan. Por eso es colectivo, no es individual. Aclaro, según la Iglesia Católica. No el pensamiento de San Agustín, porque San Agustín sostiene otra cosa. Apostólica romana, dice el Rubén, sí, católica, apostólica romana, perfecto. Larisa Vargas, tenés la palabra. Sí, profe. Muchas personas creen que es individual y algunos se basan en lo que se dice Apocalipsis. Sí, Ahí hay una perfecto. discusión. Y eso pues es algo que tiene que ver con las iglesias. Cada iglesia pues elige su forma de interpretar la Biblia, ¿sí? A eso se le denomina hermenéutica bíblica. Cada iglesia tiene una hermenéutica bíblica, una forma de interpretar la Biblia. Y la forma de interpretar la Biblia para los católicos es esa. Y para otras iglesias tal vez sea esa también. Otra versión que es individual. O sea, hay dos versiones nada más. Para San Agustín, y aclarando un poquitito, para San Agustín, Rubén pone una cara de duda, parece. Para San Agustín, el fin del hombre es individual. Así nomás.
Eso es lo que nos interesa ahora. Le quiero preguntar a Luis, era verdad. Vamos a ver. Rubén Lescano. ¿Vos sos católico, Rubén? Católico apostólico. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y vos sabías eso del fin del hombre? No romano. Ahora, a ver, un momentito, discúlpame, Rubén, está discúlpame. destinado. Católico apostólico, no romano, paraguayo. Así es. Dale. No. Entiendo. Católico apostólico no romano. Dice que los romanos, o sea, los católicos apostólicos romanos pues vienen de Roma, ¿verdad? Sus Sí, sí. creencias y todo eso. Yo más bien soy el famoso protestante con sus Y decime, Rubén, ¿ustedes en la iglesia a la cual vas 66 tesis. sostienen el fin individual o colectivo del hombre? Sí. ¿Sostenemos el fin? Sí, sostenemos el fin del hombre en la tierra. ¿Individual o colectivo? Así es. Espíritu, cuerpo. No, individual. Individual. La salvación pues individual. Entiendo, sí, perfecto. Y se respeta eso. Así como también respetamos a los católicos, ¿verdad? Acá no estamos para discutir sobre religiones, sino nada más para comprender cada una de ellas. Bueno, en lo que corresponde, en lo que respecta a San Agustín. Perfecto, perfecto. La superación del escepticismo. Bien. Su frase, si falor sum, si dudo existo. No se puede dudar de la duda misma. Si yo digo si dudo, me doy cuenta de que alguien duda, para empezar, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta de que ese alguien que duda existe, bueno, puedo decir que existo. Si dudo, existo. Si me equivoco, existo. Si fallo, existo. ¿Entiendes? Para empezar, luego, esa duda no puede existir. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Es que muchos sofistas y también otros filósofos que existían aún en esa época dudaban de todo, ¿verdad? ¿Y cómo vas a dudar de que vos estás dudando más o menos? ¿Entendés? Va por ese camino. Entonces, si soy consciente de mi duda o error, soy consciente de que puedo alcanzar la verdad. Y también cuando yo digo si dudo, bueno, ellos dicen, yo dudo del conocimiento humano. Pero esa duda ya es una certeza. Esa duda ya es un principio para alcanzar la verdad. Y también, si vos dudás, quiere decir que existís. Y esa ya es una verdad. Bien. APB Agui. San Agustín llega hasta ahí, hasta este punto. Muy interesante la clase, se vuelve muy participativa y eso es muy importante. A mí me es muy importante. Yo planteo temas así y ustedes responden, respetan en un marco de respeto. Dicen, mi creencia es así y eso está muy bien, respetando a la otra también, por supuesto. Vamos a ver un poquitito, alguien parece que pidió la palabra o tiró un mensaje. Sí, Rubén, excelente, sí. Siempre en un marco de respeto. Thais, Quintana y Angie han levantado la mano. Eso fue hace rato ahora. Angie. Sí, ahora me escuchan. Sí. Sí. Antes de terminar con eso, hay una frase que escucho mucho que dice, los inocentes pagan por los pecadores. No soy de leer la Biblia, no soy mucho de religión, pero entonces creo que podría ser colectivo la salvación. Mira, No deduce sé. de Una opinión nada más. Sí, muy bien. Muy interesante, Angie, muy interesante. Y yo tampoco estoy de acuerdo con esa sentencia. Mira, el catolicismo mismo, ¿verdad? Sostiene esto de que no se paga en la... O sea, no es porque vos cometiste un mal, vas a pagar ese mal. No es así. Al menos en la vida no es así. Algunas veces coinciden y sí pagás, ¿verdad? Pero no siempre. Muchos mueren y no pagaron nunca esa culpa. Ya. Daisy, creo que levantáis, o Daisy, no sé quién, pidió la palabra. Yo levanté por error nomás la mano, profe. No, Discúlpame. no es nada.
Respeto ante todo con respecto a la clase, muy cierto. Cierto, Larisa, cierto. Tenemos que respetarnos entre todos. En ese sentido, ¿verdad? Porque son circunstancias. Uno es católico, uno es protestante. No, bueno, no le tengo que decir protestante. Uno es católico o uno es de otra iglesia. También. No es que sea protestante, ya. ¿Cierto? Muy cierto. Santo Tomás de Aquino. Vamos a seguir hablando un poquitito sobre religión, a pesar de que a Belén no le agrade tanto. Claro, Milagros. Ah, Milagros. Estabas diciendo vos de tu serie Lucifer. ¿Ya viste toda esa serie? ¿Ya viste toda esa serie? Sí, ya vi todo, profe. Bueno, no spoilees. Todavía no vimos todo por ahí. Ya, y ya fuiste de íntema, pero bueno, es una serie, es una ficción. Ya, perfecto. Seguimos. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca. Es italiano. Tommaso di Aquino. Rocaseca, el Lacio actual, el Castro, Cantabria, fallece. ¿Verdad? Dice, nace en el 1224 a inicios del 1225 y muere en la abadía de Posanova, es el símbolo de muerte, ¿verdad? El 7 de marzo de 1274. Fue un teólogo, filósofo católico, perteneciente a la orden de predicadores, y es el principal representante de la tradición escolástica, no patrística. La patrística, San Agustín. Escolástica, Santo Tomás de Aquino. Eso hay que marcar bien, porque es pregunta de examen. Y fundador de la Escuela Tomista de Teología y Filosofía. Fue también nombrado doctor angélico por la Iglesia. Bien, Suma Teológica y Suma contra Gentiles. Estas son sus obras, Suma Teológica y Suma contra los Gentiles. Son una serie de obras otra vez ahí. La escolástica, características generales. Edad Media, desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V hasta el siglo XV, con la toma de Constantinopla por los turcos. Ahí dura la Edad Media. La Edad Media, esto aparte. Es la filosofía cristiana de la Edad Media. Significa filosofía de la escuela. Se impartía filosofía en las universidades de la época, en manos de la Iglesia. La escolástica trata los problemas filosóficos que surgen en la religión. La escolástica, sus rasgos esenciales, representante. Santo Tomás de Aquino fue influenciado por la filosofía de Aristóteles, que ya dijimos al principio, y San Agustín fue influenciado por la filosofía platónica. Cambio de interacción entre fe y razón. Recuerden que decía San Agustín que se complementan la fe y la razón. Hay que creer para entender y hay que entender para creer. Nuevos criterios. En cuanto a la fe y la razón, sostiene que cuando surge algún desacuerdo entre la razón y la fe, la razón, el error estaría en la razón. La filosofía, él considera la filosofía como una esclava de la teología. Eso es importante también, puede que aparezca en el examen. Su metafísica e influencias aristotélicas, por ejemplo, la esencia y la existencia. ¿Se acuerdan los términos que vimos vez pasada? Esencia y existencia. Se confunde en Dios la esencia con la existencia, porque la esencia de Dios es el existir, la eternidad, el acto puro o la existencia eterna. En Dios y en el hombre, grados de perfección en la creación. Santo Tomás se basó más en la filosofía de Aristóteles para crear su pensamiento y precisamente en su metafísica. Nos refiere a la esencia de Dios como la existencia. La esencia de Dios es la existencia, reitero, y que no posee accidente. Dios no tiene forma. Es puro esencia. Sin embargo, el hombre no tiene por esencia la existencia. El hombre no existe, su esencia no es el existir.
El hombre existe de forma momentánea en este mundo. Eso nomás. Pero su esencia no es el existir. Para el hombre, la existencia es apenas un accidente. Aunque se encuentre en el penúltimo grado de la perfección. Y acerca de Dios. Grados de perfección. El mundo con alma, las plantas. Incluso la roca, una piedra, no tiene vida, pero ya existe, y la existencia ya es un grado de perfección. Lo decíamos vez pasada. Las plantas que poseen alma, vida. Los animales que tienen alma y mutabilidad se mueven. El hombre con alma racional que perece, o sea, que muere. Los ángeles con alma racional inmortal, o sea, que no terminan. Y Dios. Estos son los grados de perfección, según Santo Tomás de Aquino. Y las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. 5 vías. La vía del movimiento, como del móvil. Un ratito voy a trasladarme a el texto de la clase. Aquí está. Y tenemos nosotros explicado mejor. Entonces ustedes pueden tener el texto de la clase bien explicado. Primera vía, segunda vía, tercera vía, cuarta vía, quinta vía. Ya. Lo que yo estoy haciendo es explicar en este lugar de una forma sintética. La primera vía es la vía del movimiento. La vía del movimiento. También dice Santo Tomás de Aquino, todo ser es movido por otro. Vos por tus padres, de tus padres, tus abuelos, y así hasta encontrar la causa primigenia. O el que dio el primer movimiento, mejor, no causas. ¿Quién dio el primer movimiento? Y ese ser que dio el primer movimiento, que mueve a los demás, pero sin moverse. Nosotros decíamos la vez pasada que Dios no se mueve, Dios es inmóvil. Incluso decíamos con Parménides que Dios es inmóvil, o el ser es inmóvil. No puede moverse. Dios no puede moverse, porque moverse implica imperfección. Y Dios no posee imperfecciones. Bueno, Dios mueve todo lo que existe sin moverse. Por eso es que Santo Tomás de Aquino dice motor inmóvil. Motor que mueve todo lo demás sin moverse. Sin moverse. Entonces es la primera vía. La segunda vía, por lo mismo, pero en cuanto a las causas. Todo ser es causado por otro. Todo ser es causa de otro ser. Vamos a ir buscando las causas, a encontrar una causa incausada. Una causa que es causa de todo lo que existe sin tener causa alguna. Y es Dios. La causa incausada. Dios. Ya. La tercera vía dice la contingencia o limitación del existir. También la tercera vía habla de los grados de perfección que posee cada ser y que ningún ser es un ser necesario. Ser necesario significa un ser que si no existe, nada existiría. El hombre no es un ser necesario, es un ser contingente o imperfecto. La contingencia es imperfección. Ya. Cuando nosotros hablamos de la contingencia por el tema del COVID, justamente esa contingencia es para evitar esa imperfección, más o menos, interpretado de esa forma. Bien, entonces, en este mundo, todos somos seres contingentes, o sea, imperfectos. No existe ningún ser perfecto o necesario, salvo Dios, porque si Dios no existiera, nada existiría. Entonces, de los seres contingentes al ser necesario que es Dios. La cuarta vía
diversos grados de perfección de las cosas. Las rocas tienen existencia, las plantas tienen vida, los animales tienen vida y mutabilidad. El hombre que tiene vida, mutabilidad y razón. Y así vamos escalando hasta encontrar a alguien que es el ser perfectísimo. Y es Dios. ¿Ven? Son vías para alcanzar a explicar la demostración de Dios, de su existencia. Y la quinta vía sobre el gobierno de las cosas o sobre el ordenamiento de las cosas. Dice Santo Tomás de Aquino, este mundo está perfectamente, bueno, no tan perfectamente, perfectamente ordenado, o sea, ordenadísimo. Cada cosa en su lugar, cada átomo, cada célula, en cada ser. Este orden no puede ser un orden azaroso, o sea, por azar nomás que se haya hecho todo esto, no. Esto implica un ordenador del mundo. Y ese ordenador del mundo, previo a su existencia, es Dios. No puede ser que este mundo surja así tan ordenado como está y tan perfecto. No. Esto tuvo que alguien pensar y crear de una forma bien ordenada. Y es Dios. Bueno, estas son las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. La primera vía, la vía del movimiento. La segunda vía, la vía de las causas eficientes. La tercera vía, la vía de la contingencia al ser necesario. La cuarta vía de los grados de perfección. Y la quinta vía del gobierno u ordenamiento de las cosas. Bien. Tenemos también las virtudes naturales y sobrenaturales y la búsqueda de la felicidad. ¿Se acuerdan de la felicidad aristotélica? O sea, el fin del hombre, mejor, en Aristóteles, decía, para que el fin del hombre, decía, es la felicidad. Todos buscamos nuestra felicidad. Por eso su fin es eudemonista. O sea que buscamos la felicidad. Ya. Eso significa el eudemonismo. Las virtudes naturales son 4. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes sobrenaturales o teologales, porque perfeccionan la disposición del hombre dirigida al orden sobrenatural, o sea, lo que me hace tender hacia lo sobrenatural, que es Dios. Estas otras virtudes son la fe, creer en Dios, la esperanza, confiar en su gracia, la caridad, amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como nosotros mismos. Amén. Son infundidas en nosotros por Dios. A partir del desarrollo de las virtudes se alcanza de la felicidad, como también decía Aristóteles. A partir de las prácticas de las virtudes alcanzamos la felicidad. Concepción de la historia, concepción de la sociedad. Tipos de leyes. Tiene una inspiración aristotélica, no es raro. El hombre por naturaleza es un animal social y la sociedad es para los individuos y no el individuo para la sociedad. El poder deriva de Dios y considera la monarquía moderada como la mejor forma de gobierno y la peor forma la tiranía. El fin del gobernante debe ser brindar la garantía del bien común. Santo Tomás de Aquino habla mucho del bien común. El bien para todos, por igual. La ley eterna, la razón citada sería el propio entendimiento de Dios. Los objetos de esta considera o gobierna son la totalidad de las cosas del mundo. Su bien es la realización plena de cada una de sus disposiciones y la promulga el propio Dios. O sea, la ley eterna promulga Dios mismo. La ley natural es la ley o prescripciones inscritos en la razón de todo hombre que ordena hacer el bien y evitar el mal. La ley natural. Y la ley humana positiva la promulga el legislador. Descansa en su propia razón y tiene como objetivo el bien de la sociedad y se aplica a los seres humanos. Bien, ahí termina entonces estos 2 contenidos. Yo voy a agregar algo en favor de Santo Tomás de Aquino.
enseguida. Bien. La esencia de Dios es el existir. Esencia de Dios es el existir. Todo ser tiene esencia y accidente. Perdón, esencia y existencia. Ahí está. Ya quería mostrar. Pero en Dios la esencia y la existencia se confunden. Aquí Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás. En Dios se confunde, se mezcla la esencia con la existencia, porque la esencia del hombre es el existir. Bueno, y me voy a remitir a la Biblia. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de filosofía. Así que Belén, no quiero que te preocupes. La esencia de Dios es el existir, la existencia. Bien. Me voy al tema. Bueno, voy a preguntarle así a los que leyeron la Biblia. Lorena, yo sé que leyó la Biblia y muchos más. La mayoría leyó la Biblia acá. No, la mayoría leyó la Biblia, pero no leyó tan profundamente. Bueno, y voy a preguntar. Moisés, cuando Moisés se aleja, huye de Egipto, se va, ¿verdad? Y se encuentra con una zarza ardiente. Ahí está. ¿Qué le dice Dios a las, perdón, qué le dice Moisés a la zarza ardiente? ¿Qué le pregunta? Moisés, ¿qué le pregunta? O primero Sí. la zarza le dice, descálzate porque está en un lugar santo. Para entrar Sí, cerca de la perfecto. zarza. Descálzate, le dice, Sí, porque este es un lugar santo. Y le habla, le dice que quería que le saque a su pueblo porque ven que están sufriendo y ahora es el tiempo en que yo le estoy escuchando a mi pueblo. sí, pero antes, ¿qué le Pero pregunta Moisés? Antes le pregunta algo. ¿Cuál es la pregunta de Moisés? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Ahí ¿Quién mismo, eres? sí, ahí mismo, Lorena, ahí mismo. Estoy buscando mi texto. Parece que salí de mi texto. Ahora que voy a volver a entrar. Ah, sí, salí, justo salí. Un momentito, vuelvo. No era ese. Bueno, no importa. Ahí está, sí, era este. Aquí en Santo Tomás de Aquino. Entonces, Moisés le pregunta a la zarza ardiente, ¿quién eres? Está escrito literalmente. ¿Quién eres? Es una pregunta. Bueno, ¿quién le responde? Yo soy el ¿Quién que le soy. responde la zarza ardiente? Muy bien, ahí está, ahí mismo. Y la respuesta es, yo soy el que soy. Esto está escrito literalmente y lo interpreta magníficamente Santo Tomás de Aquino. Mira, yo soy el que soy. O sea, Así soy mismo. significa yo soy el que existe. O sea, que ¿qué es Dios? La esencia de Dios es el existir. ¿Ven? Cómo Santo Tomás de Aquino fielmente explica lo que es la esencia de Dios. La zarza ardiente pues era Dios, que se dirigía a Moisés. Entonces, le dice, yo soy el que soy, le dice, yo soy el que existe. La existencia. Acto puro. Mira, Aristóteles también se resume en esto. ¿Ven la genialidad de Santo Tomás de Aquino? Cómo asocia el pensamiento de Aristóteles con la Biblia. Y es por eso que es casi irrefutable la Biblia como fundamento, como sustento científico y filosófico de la época. Por supuesto, esto después va a quedar desfasado. No así para los que creen, ¿verdad? Obviamente. Mira, está más que fundamentado filosóficamente esto. Yo explicaba acto puro y trataba de que ustedes entendieran que era Dios. Y bueno, también lo hizo Santo Tomás de Aquino, pero de una forma más elegante. Porque no lo dice él, pues. O sea, esto está escrito en la Biblia, dice. Está escrito en la Biblia y bueno, no tengo la culpa.
Dios dice que es el ser que existe, el ser existente. O sea, existencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí terminamos ya el texto, ¿eh? Terminamos. Le quiero escuchar un poco yo a... No sé si salió ya Belén. Belén. ¿Está todavía Belén? 32 nomás ya está. Bueno, está bien. Se está grabando. Detengo la grabación. Me imagino que Belén ya salió, ¿verdad?